Miren pues, entonces el día de hoy vamos a crear las tablas. Las tablas nos van a ayudar para colocar más ordenado toda la información dentro de la página. Estos son los códigos que ya conocemos. El HTML, el head, el title y el body. Adentro de title ponerle título, ejemplo tablas, ponerle. Ejemplo tablas. Va. Entra al body. Recuerden que esto lo tienen que ir haciendo junto conmigo si tienen la computadora y si no tienen compu, lo tienen que ir escribiendo en una hoja y me tienen que mandar el código. Esa es la prueba de que estuvieron en la clase. Aunque estén ahí ahorita conectados en la clase, si no me mandan eso, no les tomo asistencia. Me tienen que mandar al WhatsApp. Ahí entro el body y pone, esto es un ejemplo de una tabla, pone. Esto es un ejemplo de una tabla. Esto es un ejemplo de una tabla. Y ponerle unos 3 BR para que la tabla no vaya a salir pegada a ese texto. Ponerle unos 3 BR. Abajo, ahora, abajo vamos a empezar a crear la tabla. La etiqueta que vamos a utilizar para crear la tabla sería table. Table. Escribí table. Table, no cable, table. Va. Si abrimos esa etiqueta tenemos que cerrarla. Ahora escribí table otra vez, cerrándola. Dentro de la etiqueta table tenemos que crear lo que son las columnas y lo que son las filas. ¿Sí? Las columnas y las filas las creamos con las etiquetas TR y TD. Ahí en medio escribí TR, encerrado en signos, TR. Con la etiqueta TR estamos creando la primera fila. El TR vamos a crear la primera fila. Si abriste TR, cerrar el TR de una vez. En medio del TR, como de ahí estamos creando la primera fila, ahora tenemos que crear las columnas. Eso lo hacemos con la etiqueta TD. Cerrarla de una vez, cerrar en la misma fila. Cerrar en la misma fila. En medio de la etiqueta TD, escribimos el texto que queremos que aparezca, en este caso en la primera celda. El TR está creando la primera fila y el TD está creando la primera columna. Entonces, ese texto que va en el primer TD es lo que va a ir en en el primer cuadro o en la primera celda. Ahí ponele fila 1, columna 1, ponele. Fila 1, columna 1. Ahora quiero crear la segunda columna. Como es el mismo texto, copiarlo y pegarlo. Pégalo abajo. Y cambiarle fila 1, columna 2, ponle ahora, columna 2. Pegarlo otra vez. Columna 3 sería esta. Entonces, repasemos. Con la etiqueta table, le estamos indicando al HTML que vamos a hacer una tabla. Con la etiqueta TR, estamos indicando que estamos creando una, una fila. Y con la etiqueta TD, estamos indicando que estamos creando columnas. Cada TD es una columna diferente, por eso dice ahí columna 1, 2 y 3. ¿Sí? Probar la página, guardarla y probarla. Cabal tabla, ponele punto HTML, no se te olvide el punto HTML. Y miren a aumentar el zoom, por favor. Aumenta el zoom. Miren acá un detalle. Aparece fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3.
Ahí creamos la primera fila con 3 columnas, pero no se miran los bordes de la tabla. Si yo a la etiqueta tabla no le pongo el siguiente atributo, no se va a ver las líneas. Regresa al código, entra donde está la etiqueta tabla y ahí pone border, igual entre comillas, ponele 2, ponele. Guarda el cambio y probar la página. Y miren ahora, aumentar el zoom. Y miren ahora, ya aparece la línea del borde de la tabla. Entonces, si solamente coloco tablet, me va a crear una tabla pero sin bordes. Y si yo le coloco la propiedad border, ya me crea un borde dentro de la tabla. Entre más grande sea el número que coloquemos dentro de border, más grueso va a ser la línea que aparece. Entre más pequeño, más delgada la línea. Regresa al código y ahora creemos una segunda fila. Como el TR es el que crea la fila, simplemente copiemos de TR a TR. Copia TR a TR. Copia el texto para no escribirlo todo. Copia de donde inicia el TR a donde termina el TR. Copiar. Pegarlo abajo. Con esto estamos creando la segunda fila. Ahora todas donde dice fila 1, cambiáselo a fila 2. El TR crea la fila y cada TD crea las columnas. Entonces ahorita ya creamos una segunda fila y añadimos texto a cada columna. Crea una tercera, ponete otra vez abajo de ese TR, como ya tenés en la memoria guardado, pégalo. Ahora sería fila 3. Entonces cada vez que queramos crear una fila nueva, tenemos que colocarle el TR. Y queremos crear una columna nueva, tenemos que colocar TD. Guardar los cambios y mostrar la página. Y miren, creamos una tabla. ¿Sí? Ahora cambiémosle sus propiedades. Por ejemplo, donde dice table border 2, ahí vamos a colocarle color al borde. Para colocarle color al borde, vamos a poner border color. Border color. Después de las comillas, border color. Igual y entre comillas, algún color. Probemos si sale. Verde no se escribe así, Fabio. Quiero ver cómo lo pusiste. Es con una E y dos N, ¿verdad? No me recuerdo. Ponele rojo. El rojo sí lo sabemos todos, es red. O ponerle azul, blue. Bueno. Entonces tenés otro error ahí. Quiero regresar, quiero ver el código. No es el error del color. Vamos a ver. Border, es R, te falta la R. Border color. Border color, ahí está. Ahí está, miren. Y ya le cambiamos color al borde de la tabla. ¿Qué más podríamos colocarle? Incluso podemos ponerle un relleno completo a la tabla. Regresa al código. Vamos a ponerle un color completo a la tabla. Para colocarle un borde completo a la tabla, ahí adentro tiene que ser en la etiqueta de tabla. Entonces ahí pone BG Color y pone otro color que no sea el rojo. Y miren, coloqué un borde a la tabla. Perdón, le colocamos un relleno a la tabla de color azul. Pero ¿qué pasa si yo no quiero poner la tabla completa del mismo color? Puedo cambiarlo. Por ejemplo, quiero toda la primera fila de color rojo. Regresa al código. Y recuerden que ¿qué etiqueta controla las filas? La etiqueta TR. Entonces va a entrar la primera etiqueta TR y adentro de ella voy a escribir la propiedad de el BG Color. Ponerle BG Color y algún color.
Y miren, toda la primera fila sufrió el cambio del cambio de color amarillo. Ahora, yo la primera columna, la primera donde dice fila 2, columna 1, fila 3, columna 1, esos dos las quiero de un color diferente. Entonces, aquí es donde es un poquito más largo el proceso, porque tengo que estar atento dónde tengo que colocarlo para ponerle los colores y que me muestre toda la columna de ese color. Regresa al código. En el segundo, vamos a ver, TR, en el segundo TD, de ese donde estás, en el segundo TD, arriba, no, TD, arriba, en el de arriba, ese. El segundo TD me está mostrando la fila 1, columna 2. Ahí agregarle el BG color y ponerle otro color. Green. Todavía no lo guardes. Copia ese BG color con su color, copialo. Ahora busquemos el otro TD. Ah, no, espérame, Fabio, espérame. No, ese cortalo. La primera fila ya la tenemos de color amarillo, entonces ahí no sería, espérame. Sí, esa no, esa sí se queda de amarillo. Es en el otro TD. Esa cortalo mejor. Cortalo. Ese sí lo quiero de amarillo. La segunda fila es la que quiero de color, de otro color. Entonces ponete en el segundo TD, de ahí. Ahí. En ese sí ya quiero que aparezca otro color. Pega lo que cortaste y andate al otro TD del TR de la fila 3, columna 2 y pega ahí. Entonces, al hacer este cambio, la columna 1 va a sufrir ese cambio y va a aparecer de color. Lo he dejado en el mismo verde. Déjalo en el mismo verde. Vamos a ver. Proba ahora. Cambiamos la segunda. Aquí es donde tenemos que estar atentos cuál es la columna o qué TDs son los que manejan cada columna. En este caso, lo hicimos en el segundo TD, por eso se colocó en la columna 2. Regresa al código, ahora hacerlo en el primer TD. Quiero cada columna de diferente color. En ese no, porque en ese sí quiero que sea amarilla. En ese no, sería en ese primer TD. Ahí ponerle otro color. Y lo mismo hace con el primer TD de la otra parte. De ese. Aquí es donde tenemos que estar atentos qué columna o qué fila maneja cada TR y cada TD. Ahí está, miren. Ya tenemos entonces la primera fila de un color, la primera columna de un color, la segunda columna de otro color y la tercera columna de otro color. Entonces, de esa manera podemos personalizar las tablas que tenemos dentro de HTML. Bien, ya tenemos entonces ahorita configurada nuestra tabla con color y esas cuestiones, pero yo quiero la tabla más grande, Para cambiarle tamaño, donde está la etiqueta table, regresar donde está la etiqueta table, ahí vamos a escribirle las propiedades para ponerlas más largas y más anchas, la tabla completa. Entonces, ahí pone la propiedad width, W-I-D-T-H. Es con D, width, TH, quita la P, TH. Igual y entre comillas, ponele un 400. Esto es para el ancho de la tabla, o sea, se va a hacer más larga la tabla. Probalo y miren ahora lo que pasa con la tabla. Se hizo más ancha. Ponele un 800 para que se mire más el cambio. Ponele un 800 para que se mire más. Miren, se hizo más larga las columnas. Luego vamos a ver cómo centrar ese texto dentro de las celdas. Ahora vamos a hacerlas más altas, más altas. Ahí después del width pone
H-E y G-H-T. G-H-T. Profe, Espérame, ponele igual y entre comillas ponele un 300. Probar la tabla. Vamos, Daniela. Y miren, se hizo más grande. Entonces ahora miren, ya hicimos las celdas más grandes. Luego vamos a ver las propiedades para centrar esos textos adentro de las tablas. El contenido de las tablas es un poco más largo que otros contenidos porque sí se pueden configurar de un montón de formas las tablas. Bien, ahora ya le vimos color, borde, los tamaños. Ahora quiero ponerle un título a mi tabla. Quiero ponerle un título. Para que la tabla tenga un título y aparezca un texto ahí, ponete arriba de tabla, entre la línea donde pusiste esto es un ejemplo y tabla, ahí escribí la etiqueta Caption. Caption. Caption con ON. Y te faltan los signos, el menor y el mayor. Si lo abriste, cerrarlo de una vez. En medio de esa etiqueta Caption, vamos a escribir un texto y ese texto va a aparecer como título de nuestra tabla. Ahí en medio ponerle ejemplo de tabla y sus propiedades. Ponerle ejemplo de tabla y sus propiedades. Guardar el cambio y mostrarlo. Y miren, apareció un texto arriba de mi tabla. Ese sería el título de mi tabla. Regresar. Ahora, el texto que está dentro de las tablas ya lo podemos configurar como cualquier texto normal. Vamos a hacerlo solo con un ejemplo. Metete donde dice fila 1, columna 1, antes de la F, donde dice fila 1, columna 1. Ahí ya podemos colocarle nosotros lo que hemos visto en los anteriores. Abrir la etiqueta font. Espacio. No salgas de ahí. Espacio, ponerle color y ponerle un color. Por ejemplo, gold. Ah, pero ahí no se va a ver bien porque la fila es amarilla. Ponerle blanco mejor. O algún color que resalte más que el amarillo. Tamaño, espérate, todavía no lo guardes. Después de purple, ponerle size, tamaño. Ponerle un 6, ponerle. Luego afuera ponerle face. Y entre las comillas ponerle Comic Sans. Face igual a Comic Sans. Comic Sans. Proba ahora. Y miren, ahí está. De seguro no se escribe así el Comic Sans, por eso no mostró el tipo de letra. Pero sí cambió el tamaño y cambió el color. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos configurarlo. Regresar. Y aquí lo que nos faltó, el Comic Sans, no recuerdo cómo se escribe. Ahí déjalo por el momento. O ponerle Arial Black, ponele. Arial Black. Ahora te faltó cerrar el font. Al final de donde dice columna 1, falta cerrar el font. Para que no nos vaya a dar ningún problema de que quede abierto y otro texto sufra también ese cambio. Font. Probarlo. Ahora sí, cambió el tipo de letra y todo. Miren, entonces de esa manera podemos configurar los textos. Los procedimientos ahorita se van a ver demasiado largos, porque si queremos cambiar todos los textos de las tablas, las columnas y que sea diferente, tenemos que hacerlo en cada TR, en cada TD. Por ejemplo, si yo quiero que toda la fila sufra ese cambio, del mismo color de letra que acabamos de poner acá y todo eso, que todo eso sufra el cambio,
en lugar de haberlo hecho dentro del TD de la fila 1, columna 1, podríamos haberlo hecho desde donde empieza el TR y cerrar el font hasta donde termina el último, el TR de esa fila. Y toda la fila sufriría el cambio. Entonces ustedes tienen que ver ahí dónde pueden colocar las etiquetas para que ciertas cosas sufran los cambios. ¿Sí? Entonces eso sería el tema de hoy, las tablas. Ya le cambiamos propiedades y todas esas cuestiones.